Yo he dicho en todos lados, mire, Achifar, que era justamente esta pretensión que tenía varios alcaldes de hacer extender a todo Chile un mayorista, Achifar, que le buscara los insumos para entregárselos a las farmacias populares. Claro, y esa Achifar quiso funcionar en todo su esplendor en los tiempos de pandemia para proporcionarle a todas las farmacias populares los insumos necesarios. Claro, compraron a un precio altísimo, después el mercado reguló, bajó, y bueno, se quedaron atorados con todo. Eso fue lo que ocurrió. Pero a margen de eso, yo he dicho, Achifar es un ente público. Es un ente público, es un ente regido por el derecho público. Los últimos dictámenes de Contraloría así lo dicen. Pero fíjate que también quien dice que Achifar es un ente público es la misma fiscal, la misma jueza en primera instancia. Dice que Achifar es un ente público. Lo mismo lo dice la Corte de Apelaciones cuando dice que Achifar es una entidad que presta servicios públicos. Es decir, y el Consejo de Defensa del Estado hace gárgara diciendo que estamos en presencia de un ente público. Entonces, la pregunta que uno se hace de un principio es si Achifar era porque la quebraron, era un ente público, ¿por qué le aplicaron las leyes concursales? Estas que declaran insolvencia, que son para declarar insolvente empresas privadas, deudores privados, no públicos. ¿Por qué? Porque al ente público tú nunca lo puedes declarar, como se decía anteriormente, en quiebra o insolvente, como se dice actualmente. ¿Por qué? Porque todo ente público está revestido de la presunción de solvencia. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer quebrar al Ministerio del Interior. No puede pedir la insolvencia de Corfo. No puede pedir que se declare, que se pida un liquidador para el Estado chileno. Y resulta de que se pidió la insolvencia y se pidió la insolvencia de Achifar, y fue declarada la insolvencia de Achifar. Y justamente por eso se aplican delitos concursales, pero esos son delitos imposibles. Daniel no pudo haber cometido ningún delito de la ley concursal. ¿Por qué? Porque Achifar no era un deudor privado, es un ente público. Nunca pudo haber sido declarado, entre comillas, en quiebra, insolvente. Nunca. Todo ese proceso es un proceso nulo. En consecuencia, era un ente público, como es Achifar. Se aplican todas las reglas del derecho administrativo, son propias, pues, eso declarado por el Consejo para la Transparencia, de donde parte justamente de que estas entidades, estas asociaciones municipales son entes públicos. Además, la Achifar es una asociación de municipalidades con rango constitucional, creado en la Constitución. En consecuencia, la Constitución crea órganos públicos, no crea órganos privados. Entonces, teniendo claridad de que la Achifar es una entidad pública, nunca pudo haber sido llevado a un tribunal civil para que lo declararan insolvente y haberlo liquidado. Además, es tan absurdo lo que ha ocurrido con haber pretendido y haber logrado la liquidación de Achifar. Mira, aquí en esto te demuestro lo absurdo. Tú sabes que el liquidador lo que hace es reemplazar al dueño de la empresa que está insolvente. En este caso, supuestamente, era Achifar. Entonces, el liquidador reemplaza en sus facultades ¿a quién? Al presidente del directorio de Achifar, es decir, a Daniel Jadwe, alcalde, para desde esa posición, él como liquidador, cobrar los créditos que se le debe a Achifar. Fíjate qué absurdo. Hoy tenemos un ente privado, un liquidador, subrogado en las facultades de un alcalde.
de un alcalde, es decir, ya tenemos en Recoleta un alcalde que es el liquidador de Achifar. Y las potestades públicas nunca pueden ser traspasadas a un civil, a un privado. Y hoy tenemos a un privado liquidador ejerciendo las facultades de un alcalde, cobrando créditos que no podían nunca haber cobrado. Justamente, ¿por qué? Porque la presunción de solvencia de todo ente público es el que domina. Y justamente por ser un ente público, no puedes tú declararlo en quiebra, no puedes tú declararle la insolvencia, pero tampoco se cae otro delito más, el de estafa. Porque el de estafa requiere, junto con el engaño, requiere perjuicio para el acreedor. Y cuando un ente público está revestido de la presunción de solvencia, no hay perjuicio nunca para un acreedor. Nunca. Es decir, con esta simple argumentación que te doy y que le he planteado donde me han querido escuchar, y que lo doy gracias justamente a un abogado también, Marcos Quevedo, que justamente me planteaba estas observaciones, junto con el abogado también Enzo Morales, que me ha hecho unas observaciones interesantes con respecto al dolo. ¿Qué tenemos? Efectivamente hay dos delitos por los que hoy está formalizado, Daniel, que son delitos imposibles que cometa un alcalde, que son los delitos concursales y el delito de estafa. Y también por el tema del dolo, una larga historia con respecto al dolo en las defraudaciones, a propósito justamente de las platas políticas. Aquí, ¿cuál es la teoría de la Fiscalía? ¿Qué lo expresa? Dice, Daniel tenía a la Achifar para crearse un camino a la presidencia de Chile. Entonces, si el objetivo de Daniel Jadwe era encaminarse hacia la presidencia de Chile a través de la Achifar, a través de las farmacias populares, entonces el dolo de él no era un dolo defraudatorio. No. Y eso se determinó justamente con respecto a las boletas, a las boletas y facturas falsas, ideológicamente, por parte de la Suprema, que hay que determinar cuál es el dolo que tenían los políticos en ese tiempo. No era defraudar. El objetivo que tenían ellos era juntar luquitas, ¿para qué? Para sus campañas políticas. Entonces ellos nunca tuvieron el dolo de defraudar a nadie, dijo la Corte Suprema. Entonces yo digo, y acá, si la misma tesis de la fiscal dice que lo que buscaba Daniel Jadwe con su Achifar y con su gestión de Achifar era pavimentarse el camino a la presidencia de Chile, entonces bueno, el objetivo de él no era defraudar a nadie. No había dolo tampoco entonces. Y todo esto que hemos planteado, y lo he conversado también con otros abogados más, que también han contribuido, muchos abogados que me llaman para decirme, compañero Hugo, me pongo a su disposición. Mira, yo creo que efectivamente estos tribunales que han resuelto con respecto a Daniel, que cometió el delito de ocultamiento de bienes en un proceso concursal, ellos están cometiendo un delito. Porque ellos están contraviniendo, ellos están fallando en contra de texto de la ley, ¿cachai? Es evidente que están fallando contra la ley. Entonces, bueno, todas estas cosas que hoy estamos comentando, y por supuesto cuando piden, ahora los querellantes, Consejo de Estado, Fiscalía, piden cautelares reales, es decir, incautar los bienes de Daniel, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente la autoridad pública, la autoridad de un ente público no recae en la incautación sobre sus bienes, porque la presunción de solvencia permite justamente que recaiga el embargo eventualmente en aquellos bienes de la entidad pública para pagarse su acreencia. Nunca recae sobre la autoridad correspondiente. Hay un artículo que es el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que lo dice con bastante prolijidad lo que se puede hacer. Entonces, hoy Daniel está formalizado por delitos
que deberían todos desaparecer. Pero yo creo que los tribunales fallaron contra texto expreso, porque ellos mismos reconocieron que Achifar era una entidad pública. En consecuencia, nunca pudo haber sido liquidada. Ahora, claro, alguien me dirá, pero ¿por qué permitieron en el juicio civil que se liquidara? Es cierto, puede que ahí haya habido un problema de los abogados, pero bueno, es un tema que hay que resolver. Pero yo creo hasta el día de hoy que los delitos concursales son delitos imposibles para una autoridad pública, para la autoridad que dirige un ente público. ¿Por qué? Porque ese ente público nunca puede ser liquidado, no puede ir a una liquidación concursal y en consecuencia tampoco comete por la presunción de solvencia el delito de estafa. Bueno, son temas que sin duda tienen que ser debatidos, porque hoy Daniel está privado de libertad por estos ilícitos, el decultamiento de bienes en un concurso, es decir, en una liquidación concursal, por estafa y por fraudes. Y créeme que si la teoría de la Fiscalía es que él pretendía allanarse el camino a la presidencia, entonces el objetivo de Daniel no era defraudar a nadie, sino que justamente generarse las condiciones para lo mismo que falló la Suprema con respecto a las plazas políticas. Pero bueno, todos esos son temas que demuestran... Un gran punto, sí. Son temas que son temas relevantes, los que te estoy indicando, y que sin duda deberían hacer caer todas las acusaciones contra Daniel. Pero, ¿qué tenemos por delante? Sí. Tenemos que todavía hay un debate ahí presente. Ahí es importante, yo en la línea de lo que tú comentabas, Hugo, yo también como abogado, sin tener tu experiencia en esto, pero ahí meto la cuchara, yo creo que la Fiscalía se tiene que decidir, o achifar por un ente público o achifar por un ente privado, no puede ser un ente público y privado al mismo tiempo. Entonces las figuras penales son, como decías tú, no son incompatibles, y creo que también compartir una reflexión quizás como de sociología del derecho, que tiene que ver con que acá las acciones que está emprendiendo Achifar son acciones económicas, pero de un ente público, pero efectivamente ocurren en una zona nueva, pero no por eso, no por ser, me refiero a que es nueva porque implica una articulación de municipios, ¿verdad? En una asociación de municipios, pero no por ser nueva deja de estar regulada por su ámbito público de acción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te lo comento, Hugo? Porque, por ejemplo, en el caso de la ISAPRE actúan, la ISAPRE se cagan a medio mundo y después todo el sistema político se pone a disposición de resolverle los problemas económicos a la ISAPRE. Pero cuando hay un alcalde que impulsa valientemente el poder escalar en la articulación de los gobiernos locales para poder prestar servicios, aún en un contexto de pandemia, entonces ahí tratan de tirarse al cuello a Daniel Jadwe y, como bien tú decías, utilizan de manera antojadiza elementos que no vienen al caso, porque acá estamos hablando de una entidad pública. Entonces, claro. ¿Por qué te digo? Porque hay una dimensión de sociología del derecho en eso, porque un poco la tendencia de los neoliberales va a ser siempre hacer retroceder el ámbito de lo público. Y entonces, yo no sé, a mí me tocó investigarlo a propósito de la regulación de las universidades, o sea, hacer de que la universidad pública funcione como una entidad privada. O lo mismo del derecho laboral, hacer retroceder el derecho laboral y volver a regulaciones civiles, ¿verdad? Entonces acá el peor de los mundos, y yo creo que es bien atingente lo que tú planteas, Hugo, porque no se cumple el tipo penal. No pueden recurrir a formas que no corresponden a la regulación de Achifar, y ahí la Fiscalía tiene que tomar una decisión, porque no puede jugar a las dos vías. Claro, pero yo creo que, yo estoy convencido, hemos hecho con varios abogados un estudio bastante acabado, y espero ya tenerlo con más detalles todavía en el curso de estos días. Achifar es una entidad pública, no cabe duda. Lo que llamaba engaño es que decía es que en su constitución se requería por las normas del derecho privado, pero era en su constitución para impedir que una asociación municipal tuviera que recurrir a un proyecto de ley para constituirse, solo para efectos de constitución, y eso quedó muy claro cuando se discutió la reforma constitucional, la 20.346, que crea las asociaciones de municipalidades.
ahí se dice que las normas que se van a usar para constituirlo serán derecho privado, pero el ente que se crea es un ente público. ¿Por qué es ente público? Porque ¿cómo se mueve es decir, qué plata maneja este ente llamado Asociación de Municipalidades? Son plata de los presupuestos de las municipalidades, es plata pública. ¿Quiénes pueden formar parte de su directorio? Solo alcaldes y concejales. ¿Qué facultades tiene? La que establece la ley. En consecuencia, es evidente que estamos en presencia de un ente público. Y de hecho, si uno lee la resolución las dos resoluciones, las dos dicen, una con más claridad, la de primera instancia, y otra más larvada, porque habla de los servicios públicos, las dos hacen referencia a que es un ente público. Entonces, si es ente público, no puede aplicarse la ley concursal. Y si no puede aplicarse la ley concursal, en consecuencia, por venir no puede cometer los delitos concursales. Pero esto que estoy diciendo yo es tan evidente que uno podría decir, oye, estos jueces cometieron prevaricación, fallaron contra texto expreso. Es decir, es evidente de que Achifar es un ente público. Y quiero ser majadero en esto. Por ser ente público no se le puede aplicar la ley concursal, la ley de insolvencia, como se llama ahora. Y el concepto de deudor es un concepto de deudor destinado ¿a quién? A las empresas, las que pueden quebrar. Y justamente, ¿qué dice el mismo fiscal Almendari cuando lee la formalización? Dice que Achifar no es una empresa. Entonces está claro, Achifar no es una empresa. Entonces, no es una empresa, entonces no puede quebrar. ¿Qué puede quebrar? Son las empresas. Entonces, todos tenían claridad de que Achifar era un ente público. Y como ente público está revestido, como todo ente público, de la presunción de solvencia. Es decir, ellos siempre pagan sus deudas. Y la municipalidad, la única forma de apremiar a un alcalde para que pague es efectivamente una medida de apremio, pero para que firme el decreto de pago cuando hay una resolución judicial y el alcalde se muestra renuente a querer pagar. Y ahí se le puede dar una orden de arresto hasta que dicte el decreto diciendo, acá está el decreto de pago. Pero esa es la forma en que se puede, entre comillas, amedrentar a un alcalde para que pague. Pero no lo que estamos haciendo ahora, de meterlo preso, diciéndole que tiene que dejar de ser alcalde, de que se están embargando sus bienes, y todo esto por la mala interpretación que hacen de la ley. Una ley que es clarísima. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo, como si tuviese tiempo, le presentaría una querella por prevaricación en contra de los jueces. Porque el texto es evidente, es claro. Achifar es una entidad pública. ¿Por qué? ¿Qué es la Achifar? La Achifar es una asociación de municipalidades con rango constitucional, reconocido en la Constitución. La Constitución solo crea órganos públicos. Y ahí está creada la Achifar, que hace referencia para su Constitución a las normas de derecho privado, pero solo en su Constitución. Toda la historia fidedigna de la ley de la 20.346, si alguien quiere estudiar y quiere ayudarnos también a complementar lo que estamos diciendo en este programa, queda claro que la Achifar es una asociación municipal y como tal es un ente público y como tal no puede aplicarse la ley de insolvencia y como tal está revestido de la presunción de solvencia y en consecuencia no comete nadie de la Achifar puede cometer el delito de estafa. Y eso mismo puede hacer incluso caer también hasta los mismos delitos que ellos están de administración desleal y eventualmente el tema del fraude con respecto a las platas políticas, hacer caer el delito de fraude al fisco. Es decir, si modestamente, como te digo yo, esta línea argumental, Daniel debería estar libre. Daniel nunca debió haber estado privado de libertad y va a cumplir ahora un mes privado de libertad. Entonces yo creo que aquí hay temas y si hay abogados que estén disponibles a presentar esta prevaricación, que me ayude a confeccionarla porque estamos
viendo cómo, pero de verdad estos jueces cometieron prevaricación y no me cabe duda que la cometieron. A instancia de la Fiscalía, a instancia del Consejo de Jueces del Estado, porque la ignorancia es muy supina. Es decir, es una ignorancia muy evidente. Es decir, yo no sé si es una ignorancia que desconocieron. No, yo creo que aquí efectivamente hay una conducta dolosa de parte de los actores que todos de alguna forma estaban coludidos para hacer ver a una institución pública como privada con tal de aplicarle este delito concursal a Daniel y aplicarle el delito de estafa. Pero yo creo que todo esto tiene que desmoronarse y ojalá que esto sea planteado correctamente por nosotros,